Resumen del libro En defensa del egoísmo de Peter Schwartz. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un resumen más de libros. Vamos a platicar hoy de este libro que es polémico, por supuesto, pero es interesante el planteamiento que realiza. Es En defensa del egoísmo de Peter Schwartz. Es un libro que hemos traducido al español en su resumen, en su esencia, para compartirlo con todos ustedes. Y este libro comienza con lo siguiente. En la superficie, el altruismo suena como un concepto extraño. El autor lo que hace es poner como antónimo del egoísmo al altruismo. Entonces dice que el altruismo suena como un concepto extraño. De hecho, su mismo nombre suena extraño, desinteresado o estar sin uno mismo. Después de todo, si nunca piensas en ti mismo, ¿cómo puedes hacer lo que quieres hacer? ¿Cómo puedes conseguir algo bueno para ti? Y cuando lo piensas desde esa perspectiva, es posible que te preguntes por qué alguien estaría de acuerdo con un sistema como ese. ¿Por qué elegirías una vida activamente desinteresada? Por supuesto, en realidad este sistema está destinado a funcionar si todo el mundo lo acepta. Haces lo que es mejor para otra persona, que a su vez hace lo que es mejor para ti, y así se supone que continúa en un círculo interminable de bondad recíproca. Y eso suena como un gran sistema de por vida. Pero por supuesto, como probablemente lo has notado, no siempre funciona de esa manera. En cambio, muchas personas solo se cuidan a sí mismas, se aprovechan de los demás y buscan formas de asegurarse de que siempre tienen la ventaja. Esto, por supuesto, es un excelente ejemplo de egoísmo, y esto no es el tipo de egoísmo que el autor defiende en este libro. En cambio, Peter Schwartz está pensando en el egoísmo saludable, y en el transcurso de este resumen explicaremos qué es el egoísmo saludable y cómo se ve en la aplicación práctica. Primero vamos a empezar definiendo el altruismo. ¿Qué es el altruismo? El altruismo es una palabra que a menudo escuchamos con relación al desinterés y la bondad. Y como resultado, asumimos que el altruismo siempre es algo bueno. De hecho, las connotaciones populares de esta palabra podrían llevarnos a definir el altruismo como hacer algo amable o bueno por alguien más desde tu propia bondad. En la práctica, podrías pensar que el altruismo significa algo así como darle a tu hermana la última pierna de pollo cuando realmente la quieres para ti. Puedes asociar el altruismo con donar dinero a una organización benéfica en Navidad o ceder tu asiento en el tren a alguien que lo necesita más que tú. Y todas estas son cosas amables de hacer. Entonces, ¿es posible que el altruismo sea problemático alguna vez? El autor afirma que realmente lo es. Eso se debe a que el altruismo tiene la capacidad de distorsionar nuestra visión del mundo y hacer que tomemos decisiones que realmente no son lo mejor para nosotros ni para los demás. Para entender cómo eso puede ser posible, echemos un vistazo a la definición de altruismo. La Universidad de Berkeley realizó un estudio sobre la bondad y la moralidad, y en el transcurso de este estudio, los investigadores definieron el altruismo como nuestras motivaciones o estado de ánimo cuando actuamos para promover el bienestar de otra persona, incluso a riesgo o costo para nosotros mismos. Entonces, ¿cómo puede eso ser un problema? Bueno, como sugiere la definición de Berkeley, el altruismo puede ser problemático porque nos invita a asumir riesgos innecesarios al promover la salud y el bienestar de los demás. Esto ocurre porque, para que podamos comportarnos de manera altruista, primero debemos alterar nuestra propia perspectiva. Por ejemplo, piensa en uno de los escenarios hipotéticos que mencionamos anteriormente en este capítulo: dar dinero a una organización benéfica en Navidad. Donar a una organización benéfica es increíble porque se basa en la creencia de que hay otras personas menos afortunadas que tú, que podrían beneficiarse de tu donación. Pero una cosa es reconocer que otras personas necesitan ayuda. Otra cosa es decidir que personalmente tienes la carga de ayudarlos. Pero cuando se rompe ese concepto, el altruismo todavía no suena como una mala idea. Después de todo, ¿por qué no deberías ayudar a otras personas? A casi todo el mundo se le ha enseñado que poner las necesidades de los demás por encima de las tuyas
es lo correcto. Por eso creemos que las personas desinteresadas son personas moralmente buenas. Pero el autor sostiene que puede ser problemático asumir que tienes una deuda moral con todos los demás en el mundo, porque si crees que estás éticamente obligado a sacrificarte por el bien de otra persona, después de cierto punto ya no posees el derecho a existir como individuo. De hecho, si quieres poner este concepto en un contexto que normalmente asusta a la gente, piénsalo en términos de comunismo. En una sociedad comunista, el sistema prioriza el bien de la gente sobre el del individuo. Por ejemplo, su riqueza, sus posesiones y su trabajo sirven a los intereses de la gente. El altruismo extremo opera básicamente sobre el mismo principio. Así como el comunismo te obliga a renunciar a los resultados de tu trabajo por el bien común, el altruismo requiere que sacrifiques tu egoísmo y tu individualidad a favor de servir a los demás. En pocas palabras, una cosmovisión puramente altruista hace que reconfigure su cosmovisión para que su único propósito sea satisfacer las necesidades de los demás. Entonces, cuando se considera el altruismo a través de esta lente, es fácil ver cómo el altruismo extremo puede ser problemático y nocivo a nivel personal. Pero cuando aplicamos un altruismo extremo en masa, puede crear errores aún más perjudiciales. Para probar este punto, el autor ofrece un ejemplo singularmente perturbador: cómo la inclusión de personas con discapacidad puede resultar problemática. Ahora, si alguna vez hubo una declaración controvertida, tiene que ser esa. ¿Por qué demonios podría alguien sentirse justificado al excluir deliberadamente a las personas con discapacidad? ¿Cómo puedes afirmar que eso es lo correcto? En todo caso, las personas con discapacidad merecen más inclusión y más accesibilidad. Pero, ¿hay momentos en los que ese podría no ser el caso? El autor sostiene que, de hecho, existe un escenario en el que alojar a las personas con discapacidad es a la vez imprudente e inseguro, y ese escenario involucra los asientos de salida de emergencia en los aviones. ¿Se debe permitir que las personas ciegas se sienten en los asientos de las salidas de emergencia de los aviones? Lo más probable es que nunca antes hayas pensado en esta pregunta. Pero consideremos las responsabilidades de las personas que se sientan en esos asientos de salida de emergencia. Obviamente, todos esperamos que nunca haya una emergencia durante el curso de nuestro vuelo. Pero si ocurriera una catástrofe, la persona que se sienta en el asiento de la salida de emergencia sería la responsable de abrir la pesada puerta de salida y ayudar a sus compañeros de viaje a ponerse a salvo a través de esa salida. ¿Es una persona ciega realmente la mejor opción para ese trabajo? Si lo piensas en el sentido más frío y práctico, la respuesta es claramente no. Y es por eso que la mayoría de las aerolíneas estadounidenses tenían la política que dictaba que los pasajeros ciegos no podían sentarse en los asientos de las salidas de emergencia. Desafortunadamente, la Federación Nacional de Ciegos vio esa política como discriminatoria e innecesariamente prohibitiva. Entonces, solicitaron que se eliminara la política para que las personas ciegas pudieran sentarse en cualquier asiento de cualquier avión, incluidos los asientos de salida de emergencia. Muchas personas escucharon esa propuesta y se unieron a la petición, argumentando que incluir a las personas con discapacidades siempre es lo correcto. Esto, por supuesto, se deriva de la creencia altruista de que debes cuidar a todas las personas y hacer lo correcto. Pero como puede verse en este ejemplo, a veces lo altruista es también una tontería, y seguir una cosmovisión ciega altruista a veces puede llevar a personas racionales a tomar decisiones que no lo son tanto. Ser el bueno no siempre es lo correcto. ¿Alguna vez has hecho algo porque es agradable hacerlo, incluso si te hizo sentir incómodo? Por ejemplo, tal vez un amigo diga algo ofensivo. Quieres llamarle la atención, pero puede no ser lo mejor que puedas hacer y probablemente a tu amigo no le gustará. Por lo tanto, te quedas callado, lo toleras porque quieres ser una persona agradable y amable con los demás. Y no hay nada de malo en ser una persona buena. Pero, lamentablemente, agradable no siempre es igual a correcto. Eso es porque ser amable a menudo significa llevarse bien. En pocas palabras, priorizar los sentimientos de otras personas por encima de todo a menudo requiere que sacrifiques tu moralidad y tu individualidad. Ahora, eso no quiere decir que siempre debas hacer lo que quieras sin tener en cuenta los sentimientos de los demás. Por supuesto que no. Y eso no significa que debas objetar cada pequeña cosa que te molesta. Por ejemplo,
Hay un mundo de diferencia entre hacer una escena porque alguien se interpuso frente a ti en la fila y reclamar a tu amigo porque hizo una broma sobre violar a una mujer. Que se metan en la fila es molesto y grosero, pero probablemente no valga la pena comenzar una pelea al respecto. En el último ejemplo, sin embargo, está bien enviar el mensaje claro de que desapruebas la violencia sexual y la misoginia. En el último ejemplo, no debes sentirte presionado a ser amable y permanecer callado acerca de las cosas que son realmente perturbadoras. Pero si tu visión del mundo está dominada por el altruismo extremo, sentirás absolutamente la necesidad de permanecer callado. Eso es porque, como se mencionó en el capítulo anterior, el altruismo extremo prioriza los sentimientos de otras personas por encima de todo. Entonces, debido a que tu amigo podría sentirse ofendido si dijeras no está bien bromear sobre la violación, debes aceptarlo. El autor usa este ejemplo para ilustrar el punto de que el altruismo a menudo requiere que renuncies a tu individualidad y moralidad personal. Y es por eso que argumenta que el egoísmo puede ser bueno a veces. En este ejemplo podría considerarse egoísta enfrentarse a su amigo porque le daría prioridad a sus valores sobre sus sentimientos, pero a veces eso está bien. También está bien que renuncie a sus propias opiniones personales, sin importar lo que pretenda la ideología altruista. Para poner este ejemplo en una aplicación práctica, consideremos el hecho de que el altruismo te anima a creer cualquier información que se te dé. Esta práctica se perpetúa bajo la mentira de que todo es por el bien común. Por lo tanto, si todo se ve a través de la lente de que es por el bien común, es posible que te digan que lo mejor para todos es creer que todos son buenos en todo. Para que este ejemplo sea un poco más relacionado con tu vida diaria, solo piensa en los reconocimientos de participación. Los reconocimientos de participación se otorgan según el principio de que se debe alentar a todos por simplemente presentarse. Bajo este modelo, no debes pensar en términos de ganadores o perdedores, incluso si estás jugando un partido de fútbol en la escuela. De acuerdo con esta mentalidad, todos son ganadores solo porque lo intentaron. Y aunque ciertamente se debe alentar a las personas a que se presenten y den lo mejor de sí mismas, eso no significa que se debe eliminar el concepto de ganadores y perdedores. Pero el altruismo argumentaría que si todos no pueden ganar, nadie puede ganar. La mayoría de la gente no querría vivir en un mundo como ese, y por eso es importante que conserves tu individualidad y tu derecho a tener tu propia opinión. Por ejemplo, tal vez hiciste una prueba para el coro en la escuela secundaria, pero no te eligieron porque no sabes cantar. Lo intentaste, hiciste tu mejor esfuerzo, pero no puedes llevar una melodía en la maleta. Entonces, si sabes que no puedes cantar, ¿te gustaría pasar tu vida pensando que tu voz suena tan bien como la de Adele? La mayoría de las personas encontrarán esto condescendiente e insultante, tanto para ellos mismos como para Adele. Es más fácil y más honesto aceptar que algunas personas pueden cantar y otras no, incluso si eso significa tener que contarse entre los perdedores. Y esa es exactamente la razón por la que es importante conservar su individualidad. Nuestra sociedad no tiene por qué ser perfecta, pero debe ser objetiva y realista. Algunas cosas deben seguir siendo ciertas, pase lo que pase. La realidad no debe ser distorsionada por el capricho de ninguna persona. Por lo tanto, adopta un grado saludable de egoísmo. Adopta la capacidad de retener el pensamiento crítico y la capacidad de mantener tus propias opiniones. Ejerce tu derecho a establecer límites personales, incluso cuando no sea agradable, porque sin egoísmo pierdes el derecho a decir me niego a que me abusen emocionalmente o se aprovechen. Sin egoísmo, pierdes la libertad de alejarte de situaciones tóxicas. Sin egoísmo, pierdes el don de la honestidad, tanto para ti como para los demás. Es por eso que ser egoísta no solo es saludable, a veces es absolutamente saludable, y es por eso que no queremos un mundo que se basa solamente en una ideología altruista. Recapitulando, el altruismo suena bien porque creemos que todo se trata de ayudar a otras personas, pero lamentablemente hemos olvidado que a menudo se trata de ayudar a otras personas a toda costa, y cuando priorizas a todos sobre ti mismo, incluso a riesgo de sufrir un gran daño personal, estás adoptando decisiones poco saludables y deshonestas contigo mismo. Como resultado, esto significa que el altruismo no siempre es tan útil como parece. Siempre es bueno ser amable con otras personas y cuidar al prójimo. De hecho, todo el mundo debería hacerlo tan a menudo como sea posible. Pero la palabra clave es razonablemente,
Y eso significa que no tienes que sacrificarte por otras personas todo el tiempo. No tienes que creer todo lo que la gente te dice y no tienes que estar de acuerdo con las masas solo porque eso es lo que todos piensan que se supone que debes hacer. El egoísmo saludable se trata de establecer límites personales y adoptar el pensamiento crítico para que puedas tomar decisiones buenas y racionales. Entonces, en este caso, está absolutamente bien ser egoísta. Hasta aquí este resumen del libro, como les decía, polémico, interesante, ya cada quien se formará su opinión. Aquí lo importante es entender la esencia de lo que el autor quiere transmitir. Es bueno ayudar a los demás, pero no a costa de uno sufrir por eso o de uno batallar por eso o provocar problemas propios por el bienestar de los demás. Hay que poner límites, hay que establecer fronteras y ayudar a los demás, pero con la perspectiva de que tenemos que estar bien nosotros mismos primero. Gracias y nos escuchamos en el próximo resumen del libro aquí en mi canal de YouTube, Coach Edgar Olivares. Por cierto, te invito a que te suscribas y des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos y resúmenes que subimos cada semana. Pásala muy bien. Hasta la próxima.